Bien, pues son las 8:30 en punto. Bienvenidos sean todos a esta sesión mensual del Centro Mexicano de Córnea, o de córnea y cirugía refractiva. Espero que todos ustedes y sus familias estén y sigan bien. Tenemos un tema fabuloso el día de hoy, que es el crosslinking, que es una pues, herramienta yo creo que indispensable, si no es que fundamental, en todas las prácticas que tienen algo que ver con córnea. Para ello nos hará favor de coordinar el doctor Jaime Ruiz Montenegro, quien me hará favor de presentar a los ponentes. Con Jaime me une una amistad de hace ya décadas y que aprovecharemos sin duda alguna su experiencia en crosslinking, que, por cierto, yo creo que si no fue el primero en traer el crosslinking a México y quien tiene además el privilegio de haber participado eh, con los grandes maestros de crosslinking en el viejo continente. Pero antes que eso, me voy a permitir presentar al doctor Eric Encampira Luna, que es egresado de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, y donde además hizo segmento anterior, y luego se entrenó fuera con el doctor Luis Izquierdo, y luego en el Instituto Jules Stein en Los Ángeles. Él presenta su trabajo de ingreso y quien nos hará favor de comentar es la doctora Nayeli Ramos Betancourt. Así que, Eric, por favor, compártenos tu pantalla y danos el gusto de escuchar tu trabajo. Ok, muy bien. Pues muchas gracias al Centro Mexicano de Córnea y a sus integrantes por darme la oportunidad de presentar el trabajo de investigación que se ha realizado en los últimos años en el Jules Stein Institute en Los Ángeles. Y voy a empezar. Ok. ¿Se puede ver mi pantalla? Se puede ver muy bien. Ok, bueno, perfecto. Entonces, iniciamos. El trabajo que voy a presentar se titula El uso de morfología celular como parámetro diagnóstico in vivo en la deficiencia de células madres limbares. Los nombres de estas personas somos todos los autores y coautores que hemos trabajado bajo la supervisión de la doctora Sophie Deng en la división de córnea del Instituto. Entonces, como declaraciones financieras, este trabajo ha recibido donativos económicos por parte de la organización Research to Prevent Blindness, así como por el National Eye Institute y el Instituto de Medicina Regenerativa de California. La doctora Deng es consultora para Dompé en Estados Unidos, esta farmacéutica. Y sin más, empezamos con los antecedentes. Sabemos que la homeostasis del epitelio corneal se basa en la renovación y proliferación adecuada de las células madre del limbo. Se define como deficiencia de células madre limbares a la disminución de la población y o función de estas mismas, lo que va a generar una pérdida de la homeostasis del epitelio corneal, que se va a traducir en manifestaciones clínicas, siendo la conjuntivalización de la córnea la más representativa. Han existido diferentes definiciones en los trabajos a través de la historia sobre lo que es la deficiencia de células madre, y también han habido problemas en la estadificación. La mayoría de los trabajos que se han publicado, sobre todo para los tratamientos, ya sean autoinjertos o injertos halogénicos o uso de queratopróstesis, pues han tenido diferencias en su estadificación y la gran mayoría de estas estadificaciones son clínicas. Es por eso que en el 2019 se publicó el consenso global a través de líderes internacionales o expertos en el tema y han hecho esta nueva clasificación que se sugiere que se utilice por parte de los investigadores. Esta clasificación fue utilizada en nuestro trabajo de investigación con una versión semejante. Sin embargo, las diferencias son muy pocas, que no tienen una relevancia significativa en los cambios. Como he dicho, la deficiencia de células madre limbares ha sido un diagnóstico tradicionalmente clínico. Sin embargo, se recomienda que se añadan
o se utilicen estudios adicionales que nos permitan evaluar parámetros que correlacionen con la gravedad de la enfermedad, así como su seguimiento. Uno de estos estudios ha sido la tomografía de coherencia óptica del segmento anterior, en donde el grosor del epitelio en células con deficiencia de células limbares se ha demostrado que ha tenido una reducción en su grosor, así también en su reflectividad, siendo hiperreflectivo debido a la presencia de células conjuntivales o de epitelio conjuntival. Otro de los estudios que hemos utilizado y donde se basa nuestro estudio de investigación es la utilización de la microscopía confocal. Ya se ha publicado en trabajos previos 3 parámetros que se han validado como métodos para diagnóstico y seguimiento, como es la cantidad de la densidad de células basales, el grosor epitelial también medido con microscopía confocal, así como la densidad de la longitud de las fibras nerviosas subbasales. Entonces, estos cambios morfológicos, estas investigaciones también han dado pie para encontrar que una de las alteraciones celulares que se ven, aparte de estos 3 parámetros, ha sido el cambio en la morfología celular. Es por eso que se han definido bien los cambios que las células sufren, siendo, por ejemplo, en el estado normal, en el estadio normal o un grado 0, vamos a encontrar células basales que tienen un borde celular bien definido, con un citoplasma oscuro y donde no se aprecia el núcleo. Se ha descrito en casos severos, leves, este borde se empieza a borrar. Las células no sufren un mayor cambio en su tamaño ni en su forma, pero puede que en algunas ocasiones se encuentre o sea visible el núcleo. Este núcleo sí es más visible y es definitivamente el parteaguas para diferenciar un estado leve a moderado, cuando el núcleo se ve y también es visible, y también cuando la célula crece en tamaño, y a veces el estadio severo o más avanzado o 3, no es fácil de encontrar estas células porque ya se han perdido o porque puede haber una fibrosis que no permite su visualización, una fibrosis estromal. Por tal motivo, el propósito de nuestro trabajo es investigar si la morfología celular de las células epiteliales basales puede servir como otro parámetro in vivo en la evaluación de la gravedad en ojos con deficiencia de células limbares. Es un estudio prospectivo transversal comparativo que fue aprobado por la Junta de Revisión de la Universidad de UCLA con un previo consentimiento por parte de los pacientes y ha adherido a las regulaciones del HIPAA y de la Declaración de Helsinki. Se reclutaron los pacientes en la práctica clínica de la doctora Deng, así como otros pacientes de la División de Oftalmología General entre 2009 y 2017. Los casos con deficiencia de células de limbo se diagnosticaron por método por un diagnóstico clínico de acuerdo a los criterios del grupo internacional, así como su confirmación fueron confirmados con microscopía confocal y o impresión citológica, que ha sido el gold estándar del diagnóstico. Basado en lo que expliqué previamente, se desarrolló un sistema de estadificación de acuerdo al fenotipo celular. Entonces, el grado 0 es el grado normal y el grado 3 es el grado más avanzado de daño, incluso donde puede haber una metaplasia. Se hicieron mediciones realizadas por 2 observadores independientes con un coeficiente interclase alto que evaluó el puntaje clínico, la morfología celular, así como los 3 parámetros establecidos con microscopía confocal, que es la densidad celular basal, el grosor epitelial y la densidad de fibras nerviosas. Y se hicieron unas correlaciones. Se correlacionó la morfología con la puntuación clínica, con agudeza visual mejor corregida y los 3 parámetros de microscopía confocal. Estos son los resultados demográficos.
donde vamos a poder ver que en total se reclutaron 231 ojos. La mayoría, 168 ojos, fueron del grupo de deficiencia de células limbares, 63 de control. No hubo una diferencia significativa entre los dos grupos respecto a edad y sexo. Y la etiología más común en el grupo de deficiencias de células limbares fue múltiples cirugías previas y el uso de lente de contacto. En cuanto a los resultados, el score clínico de deficiencia de células limbares fue más alto para un grado leve y así subsecuente con menor porcentaje de pacientes en el grado severo. En cuanto a la visión corregida, vemos que hay una relación importante y que estaba empeorando significativamente menor de acuerdo a una deficiencia de células limbares mucho más severas. Está presentado en logMAR y recordemos que 0 es igual a 20/20 y entre más se eleve este puntaje es una peor visión, lo cual corresponde también con la severidad de la deficiencia de células limbares. En cuanto al score de la morfología celular, se evalúa en el área central y en las 4 áreas limbares, y también se puede ver que hay una correlación significativa donde el score aumenta o es peor en los pacientes con deficiencia de células limbares. Esto lo podemos ver donde hay un score de, el promedio general del centro fue de 1.8 para para el grupo de deficiencia de células limbares y de 0.5 en el control. Se puede ver que también es igual en las áreas limbares, así como en el centro de la córnea. ¿Cuáles son los resultados más importantes? Realmente lo que nos importaba era ver estas correlaciones significativas. Se encontró una correlación positiva si comparamos el score de la morfología celular respecto a la presentación clínica de deficiencia de células limbares. Es decir, a mayor severidad vamos a encontrar una morfología más elevada o más alterada. Lo mismo pasa con la visión mejor corregida. A una visión corregida más alta, vamos a ver que linealmente va aumentando también la correlación que tiene con un score más alto respecto a la morfología celular. Y esto se ve tanto en el centro de la córnea como en los 4 cuadrantes limbares. ¿Qué correlación negativa hay? La correlación negativa más importante está dada con los otros 3 parámetros de la microscopía confocal. Es decir, aquí vamos a ver del lado izquierdo, del lado vertical, vamos a ver que tenemos una densidad basal central de la córnea mucho más alta cuando el score, cuando la morfología está más preservada o está más conservada. Si esta densidad celular disminuye, también va a estar correlacionado con un peor score morfológico. ¿Qué pasa con el grosor del epitelio? También vamos a ver que va disminuyendo, empieza más o menos en 55 micras y termina alrededor de 35 micras y va correlacionado también con un score, un peor puntaje respecto a la morfología celular. Esto se puede ver tanto en el centro de la córnea como en el limbo. Ahora, la densidad del plexo subbasal también se ve significativamente reducido conforme también hay un score mucho más bajo, mucho más alto. Entonces, en conclusión, la morfología celular de las células basales epiteliales es un parámetro in vivo adicional que se puede utilizar para confirmar y estadificar la gravedad de la enfermedad. La capa de células basales se ve afectada a diferencia de los cambios morfológicos observados en otras enfermedades corneales. Es decir, hay otras enfermedades que pueden alterar la morfología de estas células, sí, como cuáles,
alergias, queratoconjuntivitis vernales, ojo seco, queratocono, cirugías refractivas, donde vamos a ver una alteración mucho más importante de la morfología, pero de las células más superficiales. En deficiencia de células limbares, generalmente la morfología va a estar alterada, pero en las células basales. Cada parámetro in vivo tiene ventajas y desventajas. El grosor epitelial medido por tomografía de coherencia óptica tiene la ventaja de que es más fácil de utilizar en diferentes centros. Es más fácil de hacer también y es más objetivo. La morfología celular requiere un entrenamiento específico, ya sea para el uso de la máquina del microscopio especular, del microscopio confocal, perdón, y también va a requerir más entrenamiento, adiestramiento para poder identificar este tipo de células y sus alteraciones. El problema es que también tiene que ser manual y llega a ser cansado y tedioso. Se encontró también que la densidad celular y la morfología celular tienen una mejor correlación entre ellos. Sin embargo, se necesitan más estudios para evaluar el peso de un criterio frente al otro. No sabemos si la densidad, si el grosor epitelial, si la densidad de los nervios o la morfología puede tener un valor más importante respecto al otro. Esto da pie para que se pueda utilizar la inteligencia artificial en un futuro para hacer mediciones automatizadas. Gracias por su atención. Y no sé si hay algún comentario. Ayeli, por favor. Gracias, Enrique. Pues agradecer primero a la mesa directiva la invitación de comentar el trabajo de ingreso del doctor Encampira. Y bueno, primero felicitarte por el gran trabajo realizado. Fueron muchos pacientes y la presentación ha sido muy clara con los resultados tan interesantes. El doctor Encampira envió ya prácticamente el paper que parece que se va a someter a publicación. Entonces, es un trabajo muy completo. Y bueno, pues es un honor también platicar de ese trabajo porque la doctora Deng es una de las autoridades en el tema de deficiencia de células de limbo. Entonces, bueno, en esta investigación, como ya nos presentó, el propósito principal fue evaluar la morfología del epitelio basal a nivel celular en la córnea tanto central y limbal en diferentes áreas, en pacientes con deficiencia de células de limbo y 68 controles. Para esto diseñaron un estudio transversal con 168 pacientes, a quienes se realizó una microscopía confocal y con base a los hallazgos desarrollaron una clasificación de acuerdo a la morfología celular, que bueno, está basado en los fenotipos de las células epiteliales basales. Entonces, algo que me pareció muy interesante es que el score decidieron compararlo con parámetros clínicos, que creo que esto es lo que le da mucho poder a este estudio porque nos traduce un estudio que normalmente nos cuesta trabajo evaluar, como la microscopía confocal o comprender por los diversos niveles a los que se toman las imágenes, y comparan este tipo de estudios con la clasificación clínica, la agudeza visual mejor corregida y los otros parámetros que mencionó el doctor Encampira. Dentro de los resultados mostraron que el grupo de deficiencia de células de limbo tenía una mayor alteración morfológica en las regiones estudiadas que los controles, así como una correlación positiva entre la gravedad de la clasificación morfológica y la clasificación clínica. Obviamente por el tipo de severidad, era una correlación negativa con la agudeza visual. Finalmente, con estos hallazgos, los autores concluyeron que la morfología del epitelio basal puede ser un parámetro que puede ser observado in vivo mediante microscopía confocal y que podemos utilizarlo para estadificar la gravedad de la enfermedad o confirmar de qué se trata esta patología y su grado de afección en los pacientes. Entonces, pues muchas felicidades. Te tengo solamente dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la importancia de los estudios de imagen en la deficiencia de células de limbo? Y yo sé que pues esta tecnología es de punta en UCLA, al menos en nuestro hospital, nuestra microscopía confocal me parece que no nos permite tomar específicamente la capa epitelial basal. Entonces quisiera ver si nos puedes comentar un poco sobre la factibilidad en nuestro país. Eric, por favor.
Claro que sí, Naye. Pues mira, creo que la importancia de poder añadir estudios de imagen en nuestro diagnóstico clínico es, sobre todo, se publicó el año pasado serie de casos donde clínicamente se puede ver, el paciente llega con todos los datos clínicos de una deficiencia de células limbares severa, los ojos llegan, la córnea llega opaca, conjuntivalizada, a veces incluso puede tener defectos epiteliales persistentes, ¿no? Y cuando se realiza la microscopía confocal, podemos ver que hay una gran densidad, que las células basales están respetadas. La morfología, tanto su morfología como su densidad están normales, lo cual nos deja en duda si realmente hay una deficiencia o hay una disfunción de células limbares. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta diferenciación? El tratamiento es diferente. Hasta la fecha no se ha podido hacer un estudio para poder hacer esa diferenciación entre pacientes que tienen clínicamente datos de deficiencia y un reservorio de células normales por la dificultad de tener este equipo, ¿no? Sin embargo, ¿por qué es importante? Porque muchas veces estos pacientes se trasplantan y puede que se ha visto que después de que se trasplantan, las células del donador no son las mismas que se reprodujeron a futuro, sino más bien son las células del mismo paciente que tenía y que entonces quiere decir, ¿sabes qué? Son sus células, nada quedó del donador y lo que quiere decir es que tal vez hay factores de que se están trasplantando, no solamente son las células basales, sino las células limbares, sino lo que está trasplantándose el nicho con los factores de crecimiento que pueden estimular a que las propias células del paciente se vuelvan a regenerar, ¿no? Entonces, creo que eso puede ser una importancia sumamente válida, donde hacer la diferenciación de tienes tus células, pero no funcionan y habrá que ponerte factores de crecimiento donde te pueden ayudar a regenerar tu epitelio versus un trasplante o incluso una queratoprótesis, ¿no? Que ya son cirugías mayores. La factibilidad en nuestro país, pues lamentablemente la microscopía confocal, como lo dijiste, existen diferentes modelos. Este fue hecho con un HR3 de Heidelberg, el cual permite medir, tomar las imágenes del limbo. Hay otras marcas que solamente permiten medir en el centro y pues realmente son equipos que se utilizan en centros de investigación, ¿no? La factibilidad para nuestra práctica clínica pues es cara y necesita de una persona altamente entrenada en este dispositivo. Entonces, está bonito, pero a veces en la vida real no está tan fácil de hacer. Bienvenido al Centro Mexicano de Córnea, Eric. Muchas gracias, doctor Enrique. Gracias. Yo creo que vamos a aprovechar mucho tu presencia y tus participaciones. Gracias. Bien, Jaime, pues la mesa es tuya para que empieces con la sesión ordinaria. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Primero, darte las gracias, Enrique, por la invitación como coordinador y un saludo a tu papá. Vamos a comenzar el tema tan interesante de crosslinking y sus diferentes conferencias. Iniciaremos la primera plática, que es el doctor Alejandro Castillo Ruiz, con el tema de crosslinking, complicaciones y manejo. Él es oftalmólogo de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Adelante, bienvenido. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve la presentación? No, aún no.
Ahí está. ¿Ahí lo pueden ver? Sí. Nada más ponle nueva presentación. Perfecto. Pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Enrique Graue, y al Centro Mexicano de Córnea por permitirme estar pues, con ustedes compartiendo un poquito acerca del crosslinking. Vamos a hablar acerca de las complicaciones y su manejo. Y pues indudablemente al realizar un procedimiento invasivo o como es el crosslinking, podemos tener complicaciones asociadas tanto con una técnica con epitelio como sin epitelio. Al retirar el epitelio vamos a tener, permítanme quitar esto. Vamos a tener el estroma expuesto y pues obviamente la complicación de presentar una infección, alguna opacidad, el dolor y la baja de visión van a estar presentes. En cuanto al dolor, es muy frecuente que aparezca durante los primeros 24 a 48 horas. Me parece que el dolor es más manejable que, por ejemplo, después de una cirugía refractiva por PRK, y el tratamiento está indicado a base de ketorolaco o analgésicos tópicos y sistémicos. Y si fuera el dolor más importante, podemos agregar codeína. El lente de contacto terapéutico pues es obviamente indispensable, y el utilizar compresas frías, al igual que lubricantes libres de conservador, nos van a dar mayores beneficios. También podemos hacer la dilución de la tetracaína en un poco de lubricante y utilizar las gotas 3 o 4 veces al día por los primeros 2 o 3 días. En cuanto a las queratitis, los infiltrados infecciosos tienen una incidencia realmente baja, pero bueno, pues no está ausente. Esta baja incidencia pudiera estar dada por el mismo efecto de la luz ultravioleta en cuanto a su efecto antimicrobiano. Dentro de los agentes que pueden provocar infecciones tenemos bacterias, virus, hongos, parásitos, pero el que está más frecuentemente asociado es el Staphylococcus aureus meticilino resistente. De los más agresivos tenemos a la pseudomonas y a la cantameba, que pueden cruzar con lisis y cicatrización corneal severa. Aquí la situación de tener una infección, pues lo ideal sería poder hacer un fronticicultivo para poder guiar nuestro tratamiento, pero previamente mediante la clínica, pues orientar el conocimiento para poder iniciar un tratamiento más adecuado. La mala higiene que podemos tener con los lentes de contacto, pacientes que puedan hacer tallado, aquel paciente que se puede lavar la cara y los ojos con agua de la llave, pues son factores desencadenantes. Y pacientes que podemos tener mal evaluados previo al procedimiento, donde no detectamos alguna blefaritis, alguna conjuntivitis, pues obviamente que nos abren la puerta para un problema más grande. Debemos de recordar que el hecho de hacer una desepitelización va a permitir que se pueda reactivar alguna queratitis herpética que incluso el paciente la desconociera. Hay que advertirle al paciente ante los datos de alarma, como puede ser el dolor que sea progresivo, el ojo rojo cada vez más intenso o secreción purulenta. Por el otro lado tenemos los infiltrados estériles, que se piensa que son por sobreexpresión de la inmunidad celular contra antígenos de estafilococos, que se pueden depositar en altas concentraciones, en especial donde se acumula la película lagrimal. Esto, por lo regular, debajo del lente de contacto. Podemos ver infiltrados que son pues en un número variable, concéntricos, y que pueden tener una forma redondeada u oval, y afortunadamente su incidencia es baja. Una vez que se presentan, la resolución se puede alcanzar en un máximo de 4 semanas, como lo presenta Kohler en su estudio, en 117 ojos estudiados, empleando dexametasona tópica 4 veces al día. Hay factores predisponentes, como puede ser la atopia o la alergia, que si no la detectamos y la tratamos previamente al crosslinking, nos puede dar complicaciones como este tipo, al igual que queratoconos avanzados, con paquimetrías bajas. Pero también podemos encontrar pacientes que no tengan factores predisponentes. Aquí lo interesante es hacer el diagnóstico diferencial con una infección, ya que el cuadro clínico puede ser muy parecido. Podemos tener una reducción en la tasa de crecimiento de la repitelización, podemos tener un paciente que pueda tener dolor, reacción ciliar,
Entonces, si podemos hacer un frotis y cultivo y tenemos un resultado negativo, pues a lo mejor podemos encaminar más el tratamiento hacia la parte antiinflamatoria y no tanto al efecto antibiótico. Por otro lado, tenemos los defectos epiteliales persistentes y la lisis corneal. También su incidencia no es tan alta, puede alcanzar hasta un 8%, y haciendo tratamientos tanto de altas energías o acelerados, como también los protocolos convencionales, podemos presentar, pues obviamente, este tipo de situación. Si dejamos que un defecto se vuelva persistente, hay más riesgo por consecuencia de infección e inclusive lisis. Y los factores de riesgo para desarrollar lisis, tenemos paquimetrías que estén por abajo del límite seguro de 400 micras sin epitelio, el uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos, que realmente no debemos de satanizarlos. Yo aconsejo utilizarlos a lo mejor unas 4 veces al día, los primeros 2 o 3 días, no se necesita más. O bien algún paciente que tenga enfermedad autoinmune que no la hayamos detectado o no estuviera diagnosticada previamente. Así, una vez que estamos dándole seguimiento al paciente, pues tenemos que estar seguros que haya una completa repitelización, y si vemos que el paciente va teniendo un retraso, pues podemos dejar más días el lente de contacto, seguir recurriendo obviamente al lubricante libre de conservador y dejar un antibiótico profiláctico, pero también podríamos iniciar suero autólogo o trealosa, entre otros. En cuanto a la opacidad corneal, sabemos que es transitoria y autolimitada. Debemos de recordar que la línea que separa la córnea tratada de la no tratada forma la famosa línea de demarcación, que tiende a ser aproximadamente de unas 300 a 350 micras en la técnica sin epitelio. A diferencia del Hayes que aparece en una cirugía fotorrefractiva, que tiende a ser subepitelial con aspecto granular o reticular, el Hayes que aparece en el crosslinking, como pueden ver aquí en la fotografía, pues es mucho más tenue y se debe a una repoblación de los queratocitos que están activados por el tratamiento. Puede haber cambios en la presión de inhibición del estroma corneal, la interacción de la colágena y los proteoglicanos, así como también la hidratación de los glicosaminoglicanos. El pico máximo del Hayes post-crosslinking es entre el primero y el tercer mes y tiende a irse reduciendo para finalmente eliminarse entre el mes 6 y 12. Entonces, si vemos Hayes, no debemos de asustarnos. El Hayes es normal que aparezca después del tratamiento, siempre y cuando no afecte, obviamente, a lo mejor la agudeza visual. Los esteroides no van a afectar ni de forma positiva ni de forma negativa el curso natural del mismo, pero si tú ves un Hayes que se está haciendo más persistente, que a lo mejor está formando algún grado de cicatrización e interfiere con nuestra capacidad visual, pues aquí sí estarían indicados los pulsos intensos con corticoides e inclusive por vía oral. Kohler ha mencionado una incidencia de cicatrización estromal en este Hayes más persistente de hasta el 3% de los casos, y dentro de los factores de riesgo para hacer esta persistencia de Hayes, que puede alcanzar el 8.6% al año del tratamiento, pacientes de mayor edad, queratoconos avanzados, un estadio 3-4 de la clasificación de Crumick, queratometrías elevadas y córneas delgadas. Aquí, pues obviamente muchas veces son conos que queremos jugar al héroe y ya no está indicado hacer un procedimiento de crosslinking. También la microscopía confocal pudiera darnos la pauta para saber qué paciente pudiera desarrollar más grado de Hayes. Por ejemplo, antes de la cirugía, encontrar microestrías estromales hiporreflécticas, así como la presencia de queratocitos activados en el estroma anterior, son factores de riesgo. Y en un paciente ya después del crosslinking y que hayamos retirado el lente de contacto, el encontrar células de Langerhans también nos pueden hacer pensar que puede desarrollar más grado de Hayes. Aquí tenemos estas fotografías, así es como se debe de ver un Hayes después del crosslinking. Por lo regular, como decíamos, no interfiere con la capacidad visual del paciente, para él incluso es imperceptible. Y en estas imágenes por Scheimpflug podemos ver antes del tratamiento qué reflectividad tiene la córnea y cómo se incrementa después del mismo. Esto es aproximadamente a los 2 meses del tratamiento. Otra de las complicaciones es el edema corneal, que afortunadamente aparece en una incidencia baja, pero se puede encontrar a partir del primer día y tiende a ser temporal. Sharma, en un estudio de 350 pacientes que encontró edema, la mitad de los casos hicieron persistencia del edema y requirieron de trasplante de córnea.
y la hipótesis de este edema pudiera ser un posible daño endotelial. De ahí que debemos de tener en cuenta que hay que estar pues, seguros de que tengamos una buena calibración de nuestros equipos y respetar siempre la paquimetría transoperatoria que no esté por abajo de 400 micras ya sin epitelio. Aquí les presento estas fotografías. Es un paciente que al día siguiente encuentro este edema. Realmente se ve un edema más hacia estroma medio y profundo, con pliegues en la Descemet, como cuando se descompensa una córnea después de cirugía de catarata. Pero aquí lo curioso es que el paciente tenía una paquimetría de 450 micras y esta es su microscopía especular, en donde pues vemos que su endotelio realmente es sano. Probablemente puede ser un tipo de hipersensibilidad a la riboflavina o de mayor respuesta inflamatoria al tratamiento, porque no encuentro ninguna otra causa para este grado de edema. Este paciente se resolvió satisfactoriamente con el uso de corticoides tópicos y también acompañado de tratamiento por vía oral a los pocos días de haberlo iniciado. En cuanto al daño endotelial, pues sabemos que la saturación de la córnea con la riboflavina va a ayudarnos a proteger junto con una paquimetría adecuada que no haya toxicidad del endotelio, del cristalino y de la retina. Podemos incluso utilizar pilocarpina para reducir la entrada de los rayos ultravioleta al fondo del ojo. En un estudio realizado por Quimionis con córneas por debajo de 400 micras, encontró una reducción en el número de células endoteliales. Jafesi ha propuesto que para córneas delgadas podemos hacer un tratamiento con riboflavina hiposmolar, que no tiene dextran, para hacer un engrosamiento temporal de la córnea y con esto pues obviamente proteger nuestro endotelio. Pero debemos de recordar que tenemos como límite mínimo de paquimetría 330 a 325 micras para poder hacer una edematización de la córnea. Por otro lado, también podemos dejar islas de epitelio en el punto más delgado de la córnea para proteger nuestro endotelio. Aquí les pongo como anécdota este paciente que tenía un queratocono y un terigión, en donde se realiza un cross-linking, se hace una remoción mecánica del epitelio y al día siguiente, al revisarlo en la lámpara de hendidura, justo en toda la zona más cercana a la cabeza del terigión, no se hizo una remoción completa del epitelio. Entonces, eso nos indica que el epitelio en esa zona puede estar mucho más adherido y si nosotros de forma intencional no queremos dejar epitelio, pues hay que tener cuidado con esto. También podemos hacer un engrosamiento de la córnea temporal con el uso de un lente de contacto blando que nos puede dar 90 micras más de espesor. Te puede dar entonces obviamente protección, pero pudiera disminuir la difusión del oxígeno y limitar o tener un menor efecto. En un estudio de Sharma con 350 pacientes, encontró que después de un protocolo estándar EpiOff y más de 400 micras, tuvo un defecto epitelial persistente en el 1.4%. Entonces, ¿qué podría pasar en un paciente en donde estamos respetando nuestro grosor mínimo? Pues pudiera ser que haya un adelgazamiento estromal transquirúrgico y que pudiera estar asociado con el mismo uso de riboflavina hiperoisoosmolar y en donde pues obviamente hay una desecación del estroma. Aquí la situación sería que pues incluso hay quien recomienda quitar el blefaróstato a la hora de hacer la impregnación con la riboflavina para evitar menos exposición y también tener una buena calibración de la luz ultravioleta, al igual que el enfoque y el ajuste de las miras. Aquí les pongo este ejemplo, utilizando el equipo KXL de Avedro, en donde tenemos que hacer que las líneas tengan una intersección perfecta en el centro de la córnea y como de aquí de forma intencional hago un descentramiento para ver precisamente esto. Con esto podemos tener la distancia adecuada para el tratamiento. Otra complicación que me ha tocado ver o que me pasó es que al estar emitiendo la luz ultravioleta se perdió la imagen en el monitor del equipo. Entonces, si de por sí puede ser un poco complicado hacer que las miras estén perfectamente alineadas, pues sin imagen en el monitor, pues resulta todavía más complejo. Y ahí la pregunta de qué hacer. ¿Apagas el equipo y lo reinicias y se deseca más la superficie? ¿O terminas el tratamiento sin tener la visualización de tus miras? En cuanto al cross-linking transepitelial, conocemos todos sus beneficios,
Y el paciente, pues obviamente va a tener algo de hiperemia al día siguiente, con algo de sensación de cuerpo extraño, pero también hay quien puede hacer, en el menor de los casos, fotofobia, queratitis actínica, y esto acompañado a epiteliopatía puntiforme. Aquí lo que recomendamos es dejar entonces el lente de contacto por unos días más, hacer uso de nuestro lubricante libre de conservador y con corticoides de baja potencia. Y les presento este caso. Es un paciente de 15 años que se le hace un cross-linking transepitelial, tiene un cono con una paquimetría de 420 micras y lo podemos ver a las 24 horas del procedimiento con un epitelio engrosado, con un epitelio opaco, irregular, y se le hizo una tomografía de la córnea de segmento anterior, encontrando una paquimetría de 550 micras y el epitelio prácticamente de 80 micras. A este paciente se le dio su tratamiento, se retiró el lente de contacto a los 4 días y pueden ver cómo la córnea regresó a su basal y el epitelio nuevamente se encuentra entre 50 y 55 micras. Algo que me ha pasado y me ha tocado ver inicialmente cuando usábamos el equipo Vega de CSO y la riboflavina de Ricrolin transepitelial, el paciente al día siguiente no presentaba prácticamente cambios, a diferencia de este tipo de equipo o de riboflavina. Y no es para menos, sabemos que la riboflavina, al ser una macromolécula hidrofílica, tiene que penetrar un epitelio naturalmente hidrófobo y tiene que romper de alguna forma los enlaces o las uniones del epitelio corneal mediante diferentes componentes. Este es otro ejemplo, un paciente a las 24 horas de un crosslinking transepitelial, en donde vemos a través del lente de contacto un epitelio levantado, esfacelado, edematoso. Al retirar el lente de contacto, pues nos encontramos con esto. Prácticamente pues no traía ya epitelio. Entonces puede ser también hasta cierto punto más agresivo para el epitelio este tipo de tratamientos. Otra de las complicaciones, tenemos la progresión después del crosslinking. Sabemos que puede progresar tanto en el tratamiento transepitelial como el EPIOF, pero siempre se asocia más al transepitelial por la menor penetración de la riboflavina y de la energía de la luz UV. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues volvemos a lo mismo, si no respetamos nuestras bases, queratometrías elevadas, conos muy descentrados y paquimetrías bajas, y también se define como un factor de riesgo pacientes pediátricos. En este estudio realizado por SARAC, nos menciona que hay progresión en una tercera parte de sus casos a 2 años de haber realizado el crosslinking EPIOF. Este es otro caso, un paciente jovencito de 13 años con este queratocono. Podemos ver que su paquimetría era de 508 micras. Esta es la topografía después de haber realizado un crosslinking transepitelial. Y esta es la imagen de su córnea mediante la tomografía, donde no logramos visualizar línea de demarcación. Aquí, mediante cámara de Scheimpflug, podemos ver la densitometría de la córnea y encontramos cómo su densitometría o la reflectividad se incrementó después del tratamiento. Este tratamiento se llevó a cabo a finales de diciembre del 2019 y pues vino una pandemia, el paciente se perdió y regresó hasta mediados de este año, en donde podemos ver que avanzó significativamente su cono, pero la paquimetría se redujo a 465 micras. Aquí vemos este mapa diferencial con el incremento de su cono. Este paciente entonces se le hizo un retratamiento con un crosslinking EPIOF. Aquí vemos la imagen del OCT con la línea de demarcación y el aspecto de su córnea actualmente. Otra de las complicaciones, el aplanamiento axial que puede ser excesivo y el cambio hipermetrópico. En un estudio realizado por Obrart, menciona aplanamiento progresivo en 7 años de seguimiento con un cambio hipermetrópico de por lo menos 1 dioptría. En algunos de sus pacientes se encontró cambios hipermetrópicos que llegaron incluso a más de 3 dioptrías. También se ha reportado aplanamientos excesivos, como lo reportado por Santiago y Quimionis, con aplanamientos de hasta 14 dioptrías. Y esto pues realmente no tiene una fisiopatología todavía muy definida. En este ejemplo les enseño un paciente que se operó por queratocono, en donde se le implantaron anillos en el 2015. En el 2018
que regresó el paciente, encontramos una progresión del queratocono y se le realizó un crosslinking epi-off. Esta es la topografía después del crosslinking en el 2018, con un promedio keratométrico prácticamente de 49 dioptrías. Para el 2021 podemos ver que el efecto ha seguido progresando en cuanto a la reducción de la curvatura para encontrar un promedio de menos de 45 dioptrías. Entonces esto es muy bueno para un paciente miope, pero para un paciente hipermétrope o aquel que va a ser sometido a un LASIK extra o algún procedimiento de superficie, pues nos podríamos llevar una sorpresa refractiva. Y como tal, el daño de las células límbicas pudiera estar presente, ya que la luz UV tiene un potencial mutagénico con sus efectos celulares tóxicos. Yo creo que aquí si hacemos un centrado adecuado de nuestro tratamiento, incluso si utilizamos máscaras para proteger el limbo, pues el riesgo sea bajo, pero pues no sabemos qué puede pasar después de algunas décadas. De esta manera podemos concluir que el porcentaje de complicaciones es bajo, que existen factores preexistentes y enfermedades asociadas al queratocono que pueden incrementar nuestros riesgos de complicación y que si los detectamos lo ideal sería tratarlos previo a hacer nuestro tratamiento, como podría ser en una conjuntivitis primaveral utilizando ciclosporina. Así, en este estudio de SEMI, en más de 2025 ojos estudiados, concluyen que el HACE es la complicación más frecuente del posoperatorio temprano, con el 9.1% de incidencia. Como complicación tardía, la falla del tratamiento, con el 4.2%, pérdida de 2 o más líneas de Snellen, en el 2.4%, y el retraso de la epitelización en el 1.8%. Encontrando una asociación importante entre el retraso de epitelización y la queratoconjuntivitis primaveral y la formación de HACE e infiltrados estériles con el síndrome de Down. Muchas gracias. Muy bien, Alejandro. Pues muchas felicidades por tu presentación, muy completa, fotografías impecables, muy demostrativas. Yo quisiera preguntarte, ¿qué método de desepitelización utilizas ahí en Puebla? Pues por lo general a mí me gusta colocar un trépano sin filo y aplicar una solución alcoholada al 20% durante unos segundos. Yo pienso que si hacemos una desepitelización manual o mecánica, pues eso puede hacer que el estroma se pueda llegar a afectar desde mi punto de vista. Entonces yo siento que batallamos mucho para desprender el epitelio si lo hacemos de forma mecánica y sí utilizo yo alcohol. Ok, muchas gracias. Yo quisiera compartirles mi experiencia en cuanto a la desepitelización asistida con el láser Excimer. Este trabajo lo presentamos en el Congreso Panamericano en Lima, Perú. Creo que fue en el año 2017. Y tenemos aproximadamente 6 años desepitelizando con láser Excimer, con la plataforma TransPRK, con el láser Amaris. Yo los invito a los que tengan acceso a esta tecnología. Es muy amigable desepitelizar, es muy preciso, muy seguro, y el dolor al día siguiente es cuando menos un 50-60% menos de lo que estábamos acostumbrados al desepitelizar con una espátula y con alcohol. Asimismo, la cicatrización es mucho más rápida que hecha con un método manual y disminuimos la posibilidad de un retardo de cicatrización progresiva que puede en un momento dado pues, generar problemas como infecciones. Creo que las complicaciones en crosslinking pues, no son frecuentes, afortunadamente, las puntualizaste muy bien todas y pues te felicito por tu presentación. Gracias. Muy bien, a continuación vamos a escuchar la plática del doctor Carlos Adolfo Müller Morales, retratamientos en crosslinking. El doctor Müller es oftalmólogo con su especialidad en el Instituto Conde de Valenciana y es adscrito al servicio de córnea del mismo Instituto Conde Valenciana.
Adelante, doctor Carlos Adolfo. Gracias, doctor, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Enrique, por la invitación y al Centro Mexicano de CONE. Y yo vengo hoy a platicarles acerca del retratamiento en crosslinking. Entonces, ahí está. Como sabemos, el crosslinking es un joven tratamiento, es un bebé de 18 años de edad que inició en el 2003 con la publicación realizada por Wollensack y sus colaboradores y que a través del tiempo ha ido adquiriendo nuevas indicaciones, nuevos tipos, márgenes de seguridad y sobre todo un mayor entendimiento de las enfermedades. Hoy en día sabemos que existen estudios de seguimiento a 10 años con una efectividad muy alta en cuanto al control del queratocono. Sin embargo, no todas las córneas suelen responder igual, ya que las propiedades mecánicas de la córnea, el grosor corneal, el tipo de tratamiento elegido, el apego del paciente a su tratamiento y la edad del paciente son factores que hacen que el resultado no sea el mismo en todos los casos. ¿A qué problema es al que nos enfrentamos como tal? Bueno, en algunos casos, a pesar del tratamiento, se ha observado que continúan progresando y teóricamente a estos casos se puede lograr el mismo efecto deseado con un retratamiento. El problema es que hasta la fecha no existen series de casos extensos o estudios prospectivos aleatorizados que nos hablen acerca del resultado de la repetición de un crosslinking. Por lo tanto, es un poco un tema que está en la sombra aún. Desde hace ya bastante tiempo se han establecido cuáles son los parámetros que nos hablan acerca de la estabilización de una córnea y cuáles son los criterios de progresión antes del tratamiento. Antes del tratamiento se define como un aumento de la queratometría máxima más de una dioptría y una disminución paquimétrica mayor de 20 micras en 2 estudios consecutivos separados por 3 meses. Por lo tanto, en teoría, los mismos criterios que se utilizan para progresión de queratocono y otras ectasias pueden aplicarse para la definición de falla al tratamiento de crosslinking. Por lo tanto, son 3 los puntos que hay que abordar o desarrollar, que estos serían qué tan fiables son las mediciones, hay que definir la progresión y determinar cuál es el tratamiento más adecuado para cada paciente. Comenzando con la fiabilidad de las mediciones, específicamente la queratométrica, existen 2 estudios realizados en el 2014 y 2019, en los cuales ambos estudios hicieron 3 grupos de pacientes. Uno, donde estaban personas sanas, un segundo, que eran personas con queratocono, y un tercero, que eran personas que habían recibido ya un tratamiento para crosslinking. Lo que se encargaron de hacer fue valorar índices queratométricos por imagen de Scheimpflug para parámetros anteriores y posteriores, tomando en cuenta que los anteriores estaban modificados en el grupo tratado. Y su conclusión es que existe repetibilidad y reproducibilidad en estos 3 grupos. Por lo tanto, no fueron afectados para el crosslinking. Eso nos da a favor que el valor queratométrico siga siendo un parámetro a considerar dentro de esta población. Por el otro lado, la fiabilidad paquimétrica es un poco más discutida, ya que se sabe que dependiendo del estudio que se emplee para medir el grosor paquimétrico post-tratamiento, puede variar. En este estudio en específico hicieron una serie de pacientes donde tomaron el mismo valor paquimétrico tanto con OCT de coherencia, OCT corneal, así como tomografía por imagen de Scheimpflug, y encontraron que siempre en la parte del Scheimpflug había un grosor menor al establecido por la paquimetría. Los autores consideran que al tener estas imágenes una mayor dispersión de luz sobre una córnea tratada, los valores siempre son tomados un poco más bajos. Por lo tanto, es un criterio a tomar en cuenta dentro de nuestro retratamiento. Por lo tanto, los criterios de progresión se van a basar fundamentalmente en el aumento de la queratometría máxima
a más de una dioptría, dado por la paquimetría, que ya vimos que es confiable, el adelgazamiento paquimétrico, que debe ser tomado con reserva, y el factor más importante será el deterioro de la agudeza visual mejor corregida. Estos deben de ser 2 estudios consecutivos, 6 meses posterior al tratamiento, con una mínima separación de 3 meses. Por lo tanto, es una definición similar a la de antes de tratamiento. Hay un elemento muy importante a tomar en cuenta, que es la pseudoprogresión, ya que las alteraciones de la película lagrimal, las alteraciones estromales o las alteraciones epiteliales, esto pueden ser ejercidas por queratoconjuntivitis alérgica, pueden ser producidas por el haze corneal producido después o por la compactación y remodelación posterior al tratamiento, nos pueden dar errores de medición y por lo tanto aparentar una aparente progresión. Por lo tanto, antes de dar el diagnóstico de progresión, debemos de considerar que la superficie ocular está intacta, que está en un excelente estado y por lo tanto nuestros errores de medición pues no existirán. Pasando un poco ahora acerca de la progresión, esto es una tabla acerca de los resultados publicados en progresión después de crosslinking, que están ordenados de manera cronológica. Como se darán cuenta, Kohler en el 2009 es el primero en publicar sus resultados, en donde ellos, en un seguimiento de 12 meses, capturaron 105 ojos y detectaron una tasa de progresión de 7.6%. Los autores, al analizar esta población, hicieron un análisis multivariado y detectaron que la mayor parte de estos pacientes tenían una queratometría superior a las 58 dioptrías. Posteriormente, los siguientes 3 autores hacen un seguimiento a 4, 5 y 7 años respectivamente y encuentran en su serie de casos 2, 1, 2 casos y realmente no aportan ninguna información más para después, en el 2015, Ricecup y colaboradores realizan el mayor seguimiento que se ha hecho en tema de progresión. Ellos toman un tiempo de 10 años, donde en una población de 34 ojos que fueron sometidos a crosslinking convencional, detectaron 2 casos de progresión a los 5 y a los 10 años. Por otro lado, Sweaters también hicieron un seguimiento a 1 año específicamente para pacientes que fueron tratados con la técnica Epion y ellos detectaron 8 casos de progresión en estos pacientes. Al mismo tiempo, ellos analizan esta población y nos comentan que son muchos de estos pacientes tratados con Epion, son pacientes con un queratocono más avanzado, con córneas más delgadas y sobre todo con queratometrías más curvas. Posteriormente, en el 2017, en China, GI colaboradores, a través de la técnica de iontoforesis crosslinking, hacen un seguimiento de 24 meses y con 94 ojos tratados detectan que 2 ojos presentaron progresión a los 10 meses. Ahora, en cuanto a los resultados del retratamiento, si el tema de progresión es raro, un tema de encontrar tema de retratamiento es más raro aún, ya que la primera publicación que se realizó fue por Jafesi en el 2014, donde ellos realizaron un retratamiento en un paciente con crosslinking y reportan una disminución de la queratometría máxima y estabilidad de la agudeza visual. Posteriormente, Rubinsfeld hace un retratamiento en un paciente con ectasia post-LASIK, comentando estabilidad queratométrica y mejoría de la agudeza visual, probablemente por el efecto hipermetrópico inducido. Por otro lado, Abu Said hace una publicación acerca de repetir un crosslinking en un paciente pediátrico, donde en un seguimiento de 2 años, el segundo tratamiento siendo el EPI-OFF acelerado, presentó mejoría sin empeoramiento. Pasando del reporte de caso, vamos a la serie de casos,
donde podemos ver que hay de todo, 2, 3, 4, 5, 7, y el mayor, que es el de 12 pacientes por Turhan, publicado en enero del 2020. Podemos ver en esta tabla cómo el tratamiento previo fue especificado en algunos, en otros no, pero poniendo atención podemos ver que Caporossi, Sueters y Turhan juntos tienen una población aproximada de 19 pacientes que fueron tratados con crosslinking transepitelial. El retratamiento en la mayor parte de los pacientes fue realizado con crosslinking convencional y solamente uno con un EpiOff acelerado. El tiempo de seguimiento para cada uno de estos pacientes fue de 1 año y el de Turhan es el de mayor valor ya que presenta de 6 a 58 meses. Los autores comentan el tiempo de seguimiento, el tiempo de aparición de progresión fue aproximadamente de 18 meses, casi 2 años. Poniendo un poquito más de atención en el retratamiento, en la publicación realizada por Turhan, podemos ver que es un seguimiento del 2011 al 2018, donde se recolectaron 800 ojos tratados y presentaron una progresión de 1.5. Estos representan 12 ojos que 9 fueron originalmente tratados con Epi-on y 3 con Epi-off, con un tiempo medio para progresión de 19 meses, lo cual coincide bastante con lo reportado por los otros autores, aunque el valor es muy variable, ya que hay autores que lo han reportado hasta los 5 o hasta los 10 años. Dentro de sus resultados podemos ver cómo la agudeza visual se mantuvo estable, existió un aplanamiento queratométrico y el punto más delgado, o bueno, la paquimetría se conservó también de manera estable. Por lo tanto, ¿qué evidencia recolectamos o integramos acerca del retratamiento? La identificación de los factores de riesgo para progresión continúan siendo, y lo comentan cada uno de los autores, la conjuntivitis alérgica, las alteraciones de la superficie ocular, el tallado de los ojos, las queratometrías máximas mayor de 58 y Mazzotta concluye, ¿verdad?, que es preferible evitar el tratamiento Epi-on en poblaciones pediátricas debido a su alta tasa de fracaso, ya que ellos en su serie presentaron hasta un 50% de fracaso exclusivamente en niños tratados con Epi-on. Todos los autores concluyen una estabilidad queratométrica sin empeoramiento de agudeza visual en el tiempo de seguimiento. Suena todo muy bien, pero obviamente no todo está tan bien para este tipo de pacientes, ya que hay limitaciones y hay un margen de seguridad para cada uno de ellos. El adelgazamiento corneal puede ser muchas veces algo que evite que se pueda dar un tratamiento Epi-off y se tenga que recurrir a un Epi-on por el mismo avance del queratocono. El efecto hipermetrópico agregado, como ya lo comentaron previamente, es algo a considerar bastante, ya que pues, tiende a hacer un empeoramiento en la calidad visual y muchas veces el mismo avance del queratocono puede presentarse ya con cicatrices corneales. Por lo tanto, al aparecer una cicatriz corneal y sobre todo siendo una cicatriz corneal central, evitaría que existiera la opción de un retratamiento. Como siempre, si hay un avance en el queratocono y hay una córnea muy delgada, existe siempre el riesgo de daño endotelial, por lo tanto es algo a considerar y como comentado anteriormente, siempre que interferimos con la superficie ocular, existirá el riesgo de una queratitis infecciosa. Otras consideraciones que seguramente saltan en la cabeza de todos es el tema de la línea de demarcación. Dentro de los estudios publicados realmente no hay un enfoque objetivo acerca de la línea de demarcación, ya que muchos de estos pacientes no lo recibieron, pero Jafesi es uno de los que lo han publicado, en donde nos comentan que sí se encontró una línea de demarcación posterior al tratamiento secundario y la encontraron en el mismo nivel que se esperaría encontrar después del tratamiento primario. Esta fue visible a partir de las 4 semanas y se estaba localizando dentro de las 250-300 micras de la córnea. Como conclusión, debemos saber que es una entidad rara,
que las medidas objetivas, las cuales deben de ser repetibles, son algo a considerar: nuestras paquimetrías, nuestras queratometrías y sobre todo clínicamente la agudeza visual que empeora. Identificar aquellos pacientes que pueden presentar progresión sigue siendo lo más importante, ya que son aquellos a los que debemos de tener en un seguimiento estrecho. Y dada la evidencia que estamos viendo en las publicaciones, los retratamientos son opciones seguras y son opciones viables. Pero volvemos a lo mismo que comentábamos al principio de la presentación: es necesaria realizar los mayores estudios aleatorizados para determinar un mejor seguimiento, seguridad y eficacia dentro del retratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Te felicito por tu presentación, muy puntual, muy clara. Y puntualizando algunos conceptos que has dicho, es que en la experiencia internacional ha habido más retratamientos cuando han hecho la técnica de EPI-ON, por lo cual, bueno, parece ser más segura, más efectiva cuando se remueve el epitelio, la técnica de cross-linking EPI-OFF. Y sí, pues es muy importante saber que removemos el epitelio precisamente es para que la córnea se impregne perfectamente de la riboflavina y nos proteja así también las células endoteliales, además de que la cámara anterior se llene bien de la riboflavina para que proteja el cristalino y la mácula. Tú en lo personal, en la experiencia que ustedes tienen en el servicio de córnea del Hospital Conde de Valenciana, ¿qué tan frecuente han tenido ustedes que hacer un retratamiento y si esto les ha conllevado a una dificultad con el paciente, con el familiar, para que entiendan que se le tiene que hacer un retratamiento debido a que el primer intento de controlar con el cross-linking pues no funcionó? Claro. Afortunadamente es raro, no lo observamos tanto en el servicio, pero dada la población tan grande que tenemos, sí se llega a ver. Dentro de los que más tienen riesgo siempre van a ser los niños, o es nuestra población más grande de progresión, niños. Afortunadamente, los papás saben que el queratocono, a pesar del tratamiento, puede progresar y aceptan de cierta buena medida un retratamiento. Normalmente el aspecto favorable en los niños es que identificados a tiempo tienen todavía un buen grosor y se pueden repetir un cross-linking EPI-OFF. Entonces, eso. Y la segunda población, yo creo más importante, serían las ectasias post cirugía refractiva, que esa lo observamos más en el adulto. Y hasta ahora, de los pacientes que tenemos tratados adultos por ectasia post-LASIK, se ven estables o no avanzan. No hemos tenido un retratamiento, solamente un retratamiento en esta población. Muy bien. Quizá también sería importante recomendarle a los pediátricos que ya tuvieron su primer tratamiento de cross-linking y ojalá que no tengan un segundo, pues es que eviten el tallado de los ojos, porque este puede ser un factor que desencadene una progresión como una variante adicional. Y bueno, nosotros en la experiencia que tenemos en Neuroláser Ocular Morelia también es baja el porcentaje de retratamientos, pero sí, yo les comento a los pacientes, a los familiares, de que no es una panacea al 100%, es un muy buen intento científico que tiene un porcentaje alrededor de 95% de efectividad, pero que no se descarte que en un futuro pudiese necesitar algún retratamiento. Claro. Muy bien, te felicito por tu presentación y vamos a continuar con nuestra siguiente panelista, que es la doctora Diana Teresa Barón, que nos acompaña. Ella es oftalmopediatra del Instituto Nacional de Pediatría y también pertenece al Departamento de Córnea y Cirugía Refractiva del Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana y es encargada del Banco de Córneas del Instituto Nacional de Pediatría. Es un placer tenerte, Diana, con tu plática, que nos va a ilustrar mucho sobre el cross-linking pediátrico.
Adelante. Buenas noches. ¿Ya están viendo mi pantalla? No, ¿verdad? Sí. No, creo que... Ok. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, pues muy buenas noches a todos. Para mí pues es un gran placer estar en el Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva. Muchísimas gracias a la directiva y pues muy especialmente a Enrique por su amable invitación. Y pues un placer estar aquí con alguien que sabe tanto de crosslinking como es el doctor Ruiz Montenegro. Ya gran parte de mi plática la han estado charlando, la han estado platicando los anteriores ponentes. Entonces, yo voy a dar un poquitito más hacia el aspecto de como oftalmóloga pediatra. Yo soy oftalmóloga pediatra y corneóloga egresada del, no estoy en el Conde de Valenciana, sino soy egresada del Conde. Yo me encuentro laborando en el Instituto Nacional de Pediatría. Para hablar de cross-linking en niños tenemos que hacer un poquito de énfasis en lo que es el queratocono en el niño. ¿Por qué? Realmente para nosotros el hecho de poder evitar que siga habiendo esta progresión en nuestros pacientes es un verdadero sueño. Y yo creo que es un sueño que se está haciendo realidad. Quiero decirles que yo me oponía muchísimo a realizar crosslinking en niños de un inicio. ¿Por qué? Porque no sabíamos realmente cuál era la seguridad de este procedimiento, principalmente por los rayos ultravioleta que se estaban usando y además porque no había un consenso exacto de en qué porcentaje había que usarlo o cómo iba a ser precisamente este procedimiento en cuestión de seguridad de estos chiquitos. ¿Por qué? Porque estos niños tienen una vida larga. Estamos hablando de que tenemos que contemplar una vida a largo plazo de por lo menos 60 años. Entonces, también hay que individualizar a cada paciente. Cada paciente es diferente y lo mismo donde se encuentra. No es lo mismo hablar de queratocono en México, en edad pediátrica que me estoy refiriendo, a queratoconos, por ejemplo, en La Paz, Bolivia. Cada vez se está viendo que diagnosticamos más esto queratocono. Muchas personas piensan que es que se está presentando, se está manifestando más los queratoconos actualmente. ¿Y cuál es la razón? En realidad lo que pasa es que cada vez tenemos acceso más fácil a realizarles queratometrías a estos pacientes y darnos cuenta que estos niños tienen una curvatura muy amplia, mayor en estos chiquitos, ¿ok? Entonces, esa es una de las razones por las cuales podemos diagnosticar estos queratoconos que se encuentran subclínicos. En la edad pediátrica no podemos hablar de queratoconos frustros. ¿Por qué? Porque son pacientes que están en vía de crecimiento, están en una etapa plástica, incluso hablando de pacientes adolescentes también. ¿Qué sucede, por ejemplo, en pacientes? Nosotros aquí en México tenemos queratoconos, como lo pueden ver aquí, queratoconos donde tienen grandes curvaturas pero con córneas gruesas. Y son pacientes que muchas ocasiones aparentemente la córnea se ve en un estado completamente de normalidad. Muy diferente, por ejemplo, a los pacientes pediátricos en Bolivia. ¿Por qué? Por la altura, ellos hacen mayor parte del diagnóstico de los pacientes con queratocono debido a que tienen córneas muy delgadas. Entonces, nosotros en nuestro país hablamos de conos con córneas gruesas. Entonces, nos enfrentamos a un gran reto por muchísimas razones. Y qué mejor que poder llegar a darles una muy buena agudeza visual a estos chiquitos y darles una excelente calidad y pronóstico de vida a ellos. Como ya lo han hablado anteriormente, vemos que una gran dificultad, incluso para algunos autores, llega a ser una contraindicación el hecho de que los pacientes presenten una conjuntivitis alérgica. Desde mi punto de vista, esto no debe ser una contraindicación. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar la conjuntivitis alérgica y estabilizar estos pacientes. ¿Y cómo los estabilizamos de inicio? Precisamente que tanto los padres como el niño entiendan qué es lo que está sucediendo, entiendan que es una enfermedad crónica que la podemos estabilizar. Y si esto ocurre, pues podemos realizar este tipo de procedimientos. Si es un paciente que está constantemente con este tallado, como lo sugirieron anteriormente, pues obviamente es un paciente que no se debería someter a este tipo de procedimientos, como lo vemos aquí.
¿Qué sucede con estos niños con este tallado? Pues vamos a descompensar unas córneas que están frágiles y vamos a presentar un hidrus corneal que incluso nos llegan, es tanto el tallado, tanto el trauma ocular que realiza el niño, que nos llegan a tener realmente desgarros, desprendimientos, rupturas de la membrana de Descemet, como vemos acá en estos pacientes. Entonces, sí hay que individualizar cada caso. Hablar de queratocono y ver queratocono realmente no implica solamente al niño sano. Muchos de estos pacientes son niños que tienen retraso psicomotor y por tanto retraso mental. Son pacientes que llegan incluso a autoagredirse. Entonces también es algo que tenemos que tomar en cuenta desde la dinámica familiar hasta precisamente cómo se comporta el niño para estas situaciones, sobre todo si vamos a realizar una anestesia tópica en estos pacientes. Tenemos que ver qué tanto nos colaboran o no. Dentro de patologías que se asocian también con queratocono tenemos la osteogénesis imperfecta. Los queratoconos más pequeños que he diagnosticado han sido pacientes alrededor de los 3 años, todos ellos con osteogénesis imperfecta. Y ante estos pacientes sí realmente nos vamos con un reto de qué hacer con ellos. Afortunadamente he tenido la oportunidad de tener seguimiento de estos niños por un largo plazo, por muchos años, donde los hemos encontrado bastante estables. Y esto ha sido muy bueno porque no ha sido necesario dar un tratamiento para ellos. Porque sabemos que los pacientes con osteogénesis imperfecta tienen alteraciones muy importantes a nivel de la colágena. Por lo tanto, en estos pacientes todavía no se sabe qué pasaría si realmente los sometemos a una terapia de cross-linking. Entonces, por el momento, estos pacientes está contraindicado realizar cross-linking. Aquí los vemos cómo tienen esas escleras azules que nos hablan precisamente de esa alteración de la colágena en todo su sistema. Recuerden que son los niños de cristal que tienen múltiples fracturas. Y dentro de la gama de pacientes que se asocian con queratocono, pues tenemos a nivel sindromático, que también lo dijeron anteriormente, los pacientes con trisomía 21. Y de estos pacientes también recordamos que ellos tienen cascadas inflamatorias más severas que el resto de los niños normales. Entonces hay que tener cuidado con ellos, tanto por esto como obviamente por su capacidad intelectual que tengan ellos. En un estudio que se hizo en el Hospital General de México hace algunos años, donde valoraron precisamente estos errores refractivos de estos pacientes, señalaron que de estos 200 pacientes vemos que la mayoría tenían hipermetropía, pero dentro de ellos también se presentaban estos astigmatismos, tanto astigmatismos hipermetrópicos como astigmatismos miópicos, y sobre todo cuando tenemos esos astigmatismos mixtos hay que tener mucho cuidado y ser más precavidos y estar teniendo mayor seguimiento de esos pacientes que de pronto nos pueden manifestar posteriormente una ectasia corneal. Y dentro de estos pacientes que valoró el Hospital General de México, tuvieron un 20% con alteraciones del segmento anterior, donde la número 1 fue el queratocono. Entonces hay una gran asociación de estos pacientes. En un estudio que se hizo en el Instituto Nacional de Pediatría en el año 2009, vimos cómo también en estos pacientes con síndrome de Down, digamos, dentro de los errores refractivos que más teníamos era precisamente los astigmatismos. Ahora, no quiere decir que los pacientes que tienen alguna alteración intelectual no sean sometidos a este tipo de procedimientos. Por ejemplo, pacientes que fueron sometidos a queratoplastías, vemos cómo esto sí se realizaron. Podemos llegar a dar algún tratamiento complementario a estos pacientes por medio de servicios como el servicio de neuropsiquiatría para que no tengan tanta ansiedad y en ese momento poderlo darle un tratamiento a estos pacientes y hablando en sí del cross-linking como tal. No olvidar, no solamente pueden cursar con conjuntivitis alérgica, me atrevo a decir que el 100% de los niños que tienen queratocono cursan con conjuntivitis alérgica, pero también hay otro porcentaje de ellos que no solamente tienen esta conjuntivitis alérgica, sino que cursan con verdaderas atopias como es una dermatitis atópica. Entonces, sí hay que tener cuidado.
porque estos pacientes también tienen alteraciones de superficie ocular. Entonces hay que individualizar muy bien al paciente para determinar si sí nos arriesgamos a realizar un procedimiento de estos, pero de ninguna manera está contraindicado. ¿Por qué? Porque realmente esta es una esperanza para estos niños que si llegaran a realizarse un trasplante de córnea, el pronóstico es muy desfavorable precisamente en estos pacientes por esas conjuntivitis alérgicas y esta falta de estabilidad en toda la superficie ocular y demás que ustedes ya saben. Entonces, ¿qué tenemos con ellos? ¿A qué edad sometemos a un paciente a un procedimiento de estos? También, ¿qué confiabilidad tenemos en los estudios? Si el niño nos colabora o no para realizar una intervención y qué tipo de anestesia vamos a usar. Sabemos que dentro de todos estos estudios, pues obviamente el rey para nosotros va a ser básicamente la topografía corneal para poder diagnosticar, valorar cómo se encuentran estos superficie ocular, cómo se encuentra esta córnea, esas queratometrías, esa paquimetría, tanto la superficie anterior como posterior de la córnea. Pero lo que sí es cierto es que todavía no tenemos parámetros 100% en los niños. Todos los parámetros que traen todos estos equipos son básicamente en pacientes adultos. Entonces también los criterios para pensar en un cono en un niño no son iguales que en un adulto. Y como les digo, cursamos más con queratoconos de índole subclínicas, sobre todo en menores de 10 años. Hablaban de progresión. Se dice que alrededor del 30% de los pacientes con conos adolescentes cursan esto con un estadio 4 a nivel de la adolescencia, en el momento de la adolescencia, donde ahí es donde van a empezar a tener una gran progresión. Los pacientes menores, los pacientes pequeños, realmente mantienen una estabilidad que es lo que nosotros hemos visto a lo largo de estos años. Por eso, tenemos que pensar y tomar en cuenta cuándo es el momento de operar estos niños. De hecho, una de las indicaciones por lo cual se refiere realizar crosslinking en niños precisamente es cuando tenemos progresión, aunque actualmente algunos autores ya están señalando que en el momento en que se diagnostica el queratocono, en ese momento hay que dar el tratamiento. Yo creo que esto tendremos que irlo viendo a medida como pasa el tiempo y van mejorando las técnicas de estos pacientes, las técnicas quirúrgicas. Vemos en este paciente, por ejemplo, de 18 años, como a pesar de las queratometrías altas que tenemos, de la gran curvatura y del cono que se nos presenta, todavía tenemos córneas con un buen grosor corneal, como es en este caso. Y otra de las situaciones que tenemos es que el ápice, ahorita lo vamos a ver, de esos conos en inicio en la población pediátrica son muy centrales, todavía no hay ese desplazamiento nasal inferior que solemos tener en los pacientes adultos. Aquí les presento una nena que he tenido el seguimiento de ella por varios años con una osteogénesis imperfecta, por una osteogénesis imperfecta, y si ustedes se dan cuenta, vemos la córnea de esta chiquita, perdón, no sé qué pasó, vemos la córnea de esta pequeña y pasaría completamente desapercibida. Diríamos es una córnea normal, la revisamos, etcétera. Pero en el momento en que vamos a hacerle refracción a esta paciente, hacemos una queratometría y vemos cómo tiene queratometrías altas. Y en estos pacientes muchas veces tengo incluso algunos de ellos que tienen queratometrías de 50/52. Si ustedes se dan cuenta, teniendo una córnea de estas características con estas queratometrías, no voy a presentar sombras en tijera y me va a pasar desapercibido ese cono. ¿Por qué? Porque apenas tengo 2 dioptrías de astigmatismo. Entonces, fue ahí la importancia de que todos los pacientes se les realice queratometría, sobre todo pacientes que tengan un astigmatismo. Y obviamente, pacientes que vamos teniendo cambios tanto en su eje como en la progresión de ese astigmatismo, no olvidar que es necesario realizar topografías corneales, incluso topografías corneales de control. Aquí vemos nuevamente esta chiquita que les señalaba, el hecho de presentar prominencia de nervios corneales en niños no es patognomónico de queratocono. Nosotros podemos tener esta prominencia de estos nervios corneales siendo completamente normal en la edad pediátrica y entre más chiquito, mayor.
Aquí vemos nuevamente esta paciente que les comentaba con osteogénesis imperfecta y miren las queratometrías que estamos teniendo, 44.4 con 49.8, casi 50. Y miren para esta curvatura el grosor corneal que tenemos. Tenemos córneas con grosores de 518 micras. Vemos como esta topografía que les presenté anteriormente es del año 2016 de la misma paciente y aquí la vemos en el año 2021, este año, y si se dan cuenta, hay una progresión pues prácticamente nula, muy poquita, y realmente hemos mantenido estabilidad a pesar de que han sido largos años en esta chiquita. Ella actualmente tiene 12 años. Aquí vemos en el ojito izquierdo, vemos igual en la topografía del año 2016, vemos estas queratometrías de 44 con 49, casi 50, con 514 micras de grosor corneal. Lo vemos en el 2021, nuevamente con queratometrías más o menos estables de 43.2 con casi 49. Entonces, esto es muy importante ver el seguimiento de estos pacientes, ver que estos pacientes no de primera intención, no sé por qué no pasa, perdónenme, de primera intención, no hay que valorarlos y hay que tomar un seguimiento para ver realmente cuándo es el momento de decidir someterlos a un procedimiento quirúrgico. Definitivamente en los pacientes pediátricos que se les ha realizado, que nosotros hemos visto, que le hemos realizado, que se le ha realizado en otras instituciones, crosslinking, hemos visto estabilidad de ellos. Tenemos muchísimos, hay alrededor de 210 artículos publicados de crosslinking en edad pediátrica. Entonces aquí tenemos incluso algunos de los últimos estudios que se han llegado a hacer. Ya les han hablado ustedes precisamente de lo que es el crosslinking, cómo es el crosslinking, qué es lo que se ha hecho. Y obviamente uno de los primeros fue el protocolo estándar de Dresden, que prácticamente es el estándar en que se basan muchos de estos estudios para ver y analizar cómo se encuentran estos pacientes actualmente. Y ya saben que pues, es una técnica donde se retira el epitelio corneal y tenemos también posteriormente se hicieron estudios donde ejecutaron e hicieron otro tipo de crosslinking, como ya hablaron también anteriormente, que es el crosslinking acelerado, donde usan un poquito mayor de luz ultravioleta, también el transepitelial, que hablamos que es el EPIO, ¿no? Que también ya lo hablaron anteriormente. Entonces, ¿cuál es el problema o cuándo decidir qué tipo de crosslinking le hago yo a mi paciente? Pues aquí lo primero que yo tengo que ver, obviamente, qué equipo contamos y también qué tanto me colabora el paciente, porque la verdad es que sí les causa dolor. Al retirar el epitelio son niños que van a estar muy incómodos, son niños que de por sí, más sobre todo, por ejemplo, un paciente con síndrome de Down, menos nos va a dejar revisarlo, etc. Por eso las técnicas de EPION se han llegado incluso a usar un poquito más en niños en cuestión de sintomatología. Pero sí, obviamente las técnicas donde hay retiro del epitelio corneal, pues obviamente hay mayor captación de la riboflavina, etcétera, y por lo tanto mayor absorción también de esta luz ultravioleta y va a haber más estabilidad a nivel del cono. Vamos a ver incluso algunos de estos, de algunas de las recopilaciones de trabajos que se han hecho precisamente de crosslinking en estos pacientes pediátricos, ¿ok? Entonces tenemos que aquí en pacientes en los que se les ha hecho técnicas estándar de crosslinking, perdón, es que nada más se pasa, ok. Son pacientes que tienen un seguimiento de 12 a 18 meses en estos estudios y todos son pacientes por debajo de los 18 años. Aquí es muy importante ver cómo señalaron, donde más ha habido complicaciones precisamente ha sido en pacientes donde se les ha retirado el epitelio.
Aquí vemos en las técnicas de transepitelial con riboflavina modificada y con iontofloresis. Entonces vemos cómo en estos pacientes no han tenido complicaciones y prácticamente ha habido estabilidad a nivel del cono. Y es lo que dicen la mayoría de los estudios que tenemos, que nos presentan en la literatura, incluso en trabajos incluso de metaanálisis que se está viendo en esta recopilación de casos que tenemos. Igual, aquí tenemos también con un seguimiento de 12 a 24 meses, donde vemos con las técnicas aceleradas de crosslinking, también en menores de 18 años, y vemos que en estos pacientes en algunos llegaron a presentar haze, pero sin que se mantuvieran precisamente estas opacidades corneales o dejaran limitado al paciente, básicamente, y es lo que nos señalan estas series. Nuevamente, ha habido estabilidad en estos pacientes. De hecho, casi todas las series reportan esta estabilidad en niños. Dentro de las publicaciones que les señalaba, precisamente hablábamos de algunas complicaciones y entre ellas las que más se presentaron en estos niños, pues obviamente son las infecciosas. Recuerden que son pequeños, son niños que se están tallando los ojos, el estafilococo vive casi siempre en las pestañas, muchos de estos niños tienen blefaritis, etc. Entonces, nuevamente son pacientes que hay que tratar de controlar cualquier enfermedad de base primero antes de someterlo a este tipo de técnicas quirúrgicas. Actualmente yo sí estoy convencida de que si tenemos alguna progresión en estos pacientes, hay que realizarles crosslinking. Se ha tenido muy buenos resultados en ellos. Y también por ahí el año pasado escuché en un webinar a una doctora suramericana señalando que el crosslinking estaba contraindicado en síndromes de Down. De hecho, en síndromes de Down, por el contrario, son a los pacientes que yo más quiero realizarles crosslinking. ¿Por qué? Precisamente porque son pacientes muy difíciles y también los pacientes con síndrome de Down tienen mayor progresión que un niño que no tenga el síndrome de Down. Entonces, incluso yo los pacientes que tienen síndrome de Down que está dentro de parámetros y veo que tienen queratocono, yo no me espero a que tengan progresión. Yo los mando o les realizamos crosslinking prácticamente inmediato en el momento que se pueda, pero no esperamos a que haya progresión. Ese es mi criterio actualmente. Entonces, ¿qué esperamos? Hace poco hubo una entrevista que le hizo la doctora Gálor al doctor Mahmoudar, quien habla de que todo paciente apenas se diagnostique el crosslink, un queratocono, debe realizarse el crosslinking. Y él señala que incluso el crosslinking debe hacerse en todos los pacientes de 10 a 20 años de inicio, o sea, en el momento de que sea diagnosticada. Y obviamente señala que vamos a tener obviamente nuevas técnicas donde tiene que ver el oxígeno. Ustedes saben que el oxígeno es un radical muy importante para la realización del crosslinking, tiene muchísimo que ver precisamente con esa compactación de las lamelas, etc. Entonces, eso es lo que nos señala el doctor Mahmoudar. Yo creo que no está todo dicho en el crosslinking, como lo dijeron los anteriores panelistas. Falta tener más seguimiento en estos pacientes, ver qué pasa con ellos, y yo estoy segura que la tecnología cada vez va a ser mejor, como lo hemos visto en muchas cosas. Ya no queremos que nuestros pacientes con queratocono lleguemos a realizarles queratoplastia penetrante. De hecho, dentro de la casuística del Banco de Córneas del Instituto Nacional de Pediatría, desde hace como unos 5 o 6 años, tenemos realmente una baja en el número de trasplantes de córnea realizados, precisamente, ¿por qué? Porque se está enviando estos pacientes con queratocono para realizar un crosslinking. Pues eso es todo lo que yo tengo que comentarles esta noche. No sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias por su atención. Bien. Jaime, ¿tienes algunas palabras? Bueno, Diana, primero pues felicitarte por tan bonita conferencia, tan completa como siempre. Y creo que lo último que dijiste en tu plática es una piedra angular. Nosotros y varios colegas del Centro Mexicano de Córnea hemos observado que ha disminuido
la frecuencia de trasplantar córneas en queratocono, y creo que sí, mucho se debe a eso, que ya varios de los pacientes se les ha hecho el crosslinking a tiempo y han evitado llegar al trasplante de córnea. Entonces, una pregunta para ti, Diana. ¿Cuál es tu edad más joven que le has realizado crosslinking a un paciente pediátrico y qué tipo de anestesia utilizas normalmente? Han sido pacientes alrededor de 12 años, son los más pequeños. Y hoy han sido pacientes más o menos colaboradores, incluso dentro de los pacientes con síndrome de Down, son pacientes que vemos que más o menos colaboran. Todavía no hemos hecho crosslinking en esos niños que que se autoagreden, que son tan difíciles. Y se ha hecho con anestesia tópica. Próximamente vamos a tener una campaña en el hospital en el mes de septiembre para realizar crosslinking, donde pensamos hacerlo en aquellos niños y vamos a ver si los podemos someter con anestesia general. Está muy, muy interesante, felicidades. Normalmente lo que yo hago en los pediátricos es una sedación intravenosa. Mi paciente más joven es de 10 años de edad. Creo que a partir de 10 años de edad puede ser prudente, siempre y cuando esté comprobada la progresión, como tú ya lo has dicho. Y bueno, y el cross-linking acelerado es una herramienta que ha favorecido mucho a los pacientes pediátricos por la rapidez de hacerlo. Y nuevamente los invito, si tienen oportunidad, si tienen el acceso a desepitalizar con láser, es maravilloso. La recuperación es muy rápida, la repitalización y disminuye mucho las molestias postoperatorias, sobre todo en este tipo de pacientes pediátricos. Algo que quiero agregar en forma general, hablando de crosslinking, es que no hay que minimizar las precauciones. El crosslinking debe de hacerse en quirófano, en mi opinión muy personal, y para evitar riesgos como infecciones o algún otro tipo de procedimientos. Y aparte de realizarse en quirófano y no ser un procedimiento de consultorio, pues el oftalmólogo debe estar ahí al pendiente, porque si uno no está al pendiente, la radiación ultravioleta se puede salir al limbo o fuera del limbo y tener algún riesgo futuro en estas células tan valiosas, las células limbares. Entonces, estar muy al pendiente, es una cirugía sencilla, pero merece su respeto y estar checando pequeños detalles. También lo del Haze, pues es algo que no debe de asustar. El hecho de ver Haze en un paciente con crosslinking es algo bueno, es señal de que se le puso el crosslinking, de que está funcionando y no debe de asustar. Este va a ir desapareciendo, disminuyendo paulatinamente al paso del tiempo. Y bueno, creo que los tres conferencistas, mis respetos, mis felicitaciones por tan bonitas y tan completas presentaciones. No sé, por ahí, Enrique, si tengas algún otro comentario o del público alguna pregunta para nuestros profesores de esta noche. Está silenciado, Enrique. No te escuchamos. Está silenciado, Enrique. Bueno, no sé, alguien de ustedes quiera agregar algún comentario. Enrique, ya tienes audio, ¿me escuchas? Ah, perfecto, sí. Estaba hablando solo, perdón. No. Muy bonita noche, muy completa. Agradecerles a todos, a Alejandro, a Diana, a Adolfo, a ti, Jaime. Gracias por el esfuerzo en preparar estas presentaciones que sin duda nos son de utilidad a todos. Y bueno, desearles que sigan con mucha salud todos y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Que estén bien. Bye, un gusto. Bye, bye. Hasta luego, doctor. Gracias, Hilda. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Que estén bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bye, bye.